Aquellos eran tiempos prósperos y podían levantarse casas como palacios. Me he preguntado muchas veces si el bisabuelo Antón tendría tanta fortuna en los negocios, en el amor y en las relaciones con otros caciques como en el juego. Cuando él llegó a Monsalve, cuentan que era pobre y solo disponía de una espingarda que cargaba por el cañón. Venía de guerras, también de vivir por el hurto, por lo que supo de noches en cuevas y de noches en la espesura del monte. Luego, el abuelo Juan Antonio tendría un camino más fácil para que todo esto, ahora derruido, fuera creciendo. Pero tampoco él sería de los que amaban el calor de la lumbre, la conversación reposada, el trago de vino en la redoma y el cambio de impresiones con un vecino necesitado. Tenía caballos y grandes extensiones de tierra. Los braceros acudían como si aquí dieran miel y de pronto todas aquellas gentes de ropas sucias se hubieran transformado en moscas. Cuentan que los campos estaban perdidos, pero no por eso el bisabuelo Antón miraba a las gentes que perdían limosna a lo largo de los caminos. Cabalgaba por los añojales, se adentraba en el monte, no hablaba con nadie y luego comía las piezas de caza sentado junto al fuego, sin mirar a la bisabuela Dionisia, que por aquel entonces ya era como un trapo pardusco que envolviera palo o caña. Así empieza el libro de Papeles amarillos en el arca, de Rodrigo Rubio, donde el propio Miguel Delibes dijo que se encontraban las mejores páginas de la obra del escritor albacetense, al que no se le ha reconocido el mérito suficiente que su obra merece. Y precisamente por eso, por el desmedido reconocimiento que recibió el señor Rubio, hemos traído hasta aquí a Manuel Zifó. Nacido en Albacete, Premio Extraordinario de Filología Románica por la Universidad de Murcia, licenciado en Filología Hispánica por la UNED, doctor en Filología por la Universidad de Murcia y experto conocedor de la vida y obra de Rodrigo Rubio. Démosle una calurosa bienvenida a Manuel Zifó. Buenas tardes, ¿se oye bien? Gracias por esa presentación tan emotiva que has hecho, sobre todo leyendo ese pasaje de Papeles amarillos en el arca, que es una de sus mejores obras. Como bien diría María Antonia Sanabria, que creo que igual está por aquí, pues es una de su obra favorita, ¿no? Bueno, pues quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde para acompañarme en lo que espero que sea una charla amena y grata para todos ustedes. Quiero dar las gracias a todo el equipo directivo de la Asociación de Alumnos de la Experiencia por acordarse de mí, por invitarme a participar aquí en mi tierra y sobre uno de los escritores que más quiero y que más he trabajado, como es nuestro paisano Rodrigo Rubio. También quiero agradecer a mis primos Paquita y Pilar, y Vicente, que están aquí, que Vicente fue quien contó conmigo para la invitación, y a mi tía, que creo que va a llegar de un momento a otro. Y a todos ustedes, a mis amigos, y especialmente permítanme que haga una mención especial para dos de ellos, Pilar y Manolo, que han venido desde Torrevieja para acompañarme también esta tarde. Y sin más preámbulos, pues vamos a entrar a comentar esta presentación que les he hecho en un PowerPoint porque creo que resulta más ameno y más entretenido que una charla leída, ¿verdad? En primer lugar les explico... bueno, María Eugenia también, que la estoy viendo ahí. Buenas tardes, María Eugenia. Les explico un poco el título. El título, como ven, dice Rodrigo Rubio entre la realidad y el deseo. He puesto la fecha de nacimiento y la de fallecimiento para que vean los años que vivió. El dar este título entre la realidad y el deseo pues es parangonando también y recordando un libro de Luis Cernuda que se llama así, Entre la realidad y el deseo. Pero también porque Rodrigo Rubio es una persona, yo hablo de él en presente porque lo tengo presente siempre conmigo, que a fuerza de tenacidad, de amor propio, de lucha, logró vencer muchos problemas, tanto físicos como sociales, económicos y culturales, para llegar a convertirse de ser un niño de una aldea como es Montalvos en un escritor que en los años 60, 70 y 80 pues estuvo ahí en la cúspide de la literatura
española y que creo que injustamente, repito, está muy olvidado, ¿no? Es la segunda vez que estoy aquí en este salón y en este estrado, porque ya en el año 2015 hicimos un homenaje, el primer Congreso Internacional Rodrigo Rubio, conmemorando los 50 años de la recepción del Premio Planeta. Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible, y como antes se ha dicho, con la tesis doctoral que hice y todo esto, pues voy contribuyendo pues modestamente a su difusión. Y ya está, vamos a ello. Bien. Les he hecho primero una serie de pinceladas biográficas, porque habrá datos que seguramente algunos de ustedes no conozcan, otros sí, y entonces pues sería interesante fijarse en algunos aspectos concretos, ¿no? Y luego ya pasaré a hacer un análisis también de su obra, teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos, ¿no? Que es aproximadamente 1 hora. Es posible que me pase un poquito, pero no quisiera mucho para que luego ustedes puedan intervenir, si quieren hacer alguna pregunta y demás, ¿no? Bueno, ahí les he puesto la fecha de nacimiento, como ven ustedes, el 13 de marzo del 31. Es el hijo de Buenaventura Rubio Marqués. Lo digo esto porque los Rubio Marqués a veces también se convierten en personajes de sus obras, ¿eh? Y de su segunda esposa, Dolores Puertas Mendieta. Buenaventura se casó 2 veces y tuvo un total de 9 hijos, 5 con la primera mujer, 4 con la segunda, y el octavo era Rodrigo. Les he puesto ahí también 2 datos porque quería que también lo sepan, que su hermano Cristino murió en Nules en marzo del 39, ya terminando la guerra civil, durante un bombardeo de la aviación nacional, y eso él lo va a sacar muchas veces en sus obras, sobre todo cuando toque el tema de la familia y de la guerra civil. Y su otro hermano, Heriberto, también recibió el impacto de metralla de un mortero y perdió la visión de un ojo y la audición. Entonces todo eso a Rodrigo le marcó y va a aparecer en su obra. De hecho, los datos que yo les voy dando aquí es porque normalmente van a tener relación o vinculación con su obra literaria, si no, pues obviamente no lo haría. Por ejemplo, aquí les he copiado un fragmento de unas memorias que él me entregó a mí una especie de memorias en la que me hablaba de las cosas más relevantes de su vida para que yo las tuviera en cuenta a la hora de analizar su obra literaria. Entonces, pues escribía él, por eso va entrecomillados: en mi familia, campesinos de par de mulas, no había tradición literaria ni apenas cultural. Mi padre, no obstante, era uno de esos hombres sentenciosos, socarrones, con dichos siempre acertados, como socarrón y sentencioso era el propio Rodrigo Rubio. Si alguno de ustedes tuvo ocasión de conocerlo, lo sabrá. Un filósofo a su manera, dice Rodrigo de su padre. Mi hermana Pilar, fallecida a los 38 años, antes de que yo empezara a publicar, tenía vocación de actriz y de autora. Escribió alguna comedia breve, representada en Montalbos y otros pueblos de la comarca, y varios cuentos. Bien, su hermana Pilar indudablemente fue la que inoculó en él, pues llamémoslo así, el virus de la literatura, el gusto por la literatura, por la lectura y por la escritura. Rodrigo tuvo una educación pues lo elemental, pues asistió a la escuela de su pueblo, como otros niños de su edad, y algunas clases nocturnas que daba un maestro pues para reforzar conocimientos, pero precisamente este maestro hacía una de las cosas que los buenos maestros siempre debieran hacer, que era acostumbrar a los niños a leer y a comentar algunos textos de los que leían. Entonces, eso lógicamente también afianzó en él el gusto por la lectura, como es natural. Y al acabar la guerra civil, pues entonces su hermana Pilar y su cuñado pusieron una escuela, daban unas clases allí en un aula, y también Rodrigo asistió a esas clases. Y luego algún pequeño estudio por correspondencia en una academia de correspondencia que creo que se llamaba CCC o algo así. Pero como ven aquí, a los 13 años dejó la escuela. Tuvo que dejarla y dedicarse a ayudar en las faenas del campo, a pesar de la enfermedad que él tuvo cuando a los 6 años le pusieron una vacuna contra la poliomielitis y tal, y entonces, pues, y el tifus, y se quedó prácticamente inválido. Entonces podía hacer muy pocas cosas, pero aún así pues tuvo que colaborar con ello. Hay un cuento, por eso se lo he puesto ahí entre comillas, que se llama Sal Amarga, que
publicó en ABC, que refleja muy bien todo esto y sobre todo el dolor de su madre, también de su padre, cuando tenían que traerlo a los médicos de aquí de Albacete y no encontraban ningún remedio y uno de los médicos le dijo que le dieran baños de agua caliente con sal. Por eso el título del cuento se llama Sal amarga. Y entonces Rodrigo cuenta cómo la madre salía del pueblo y iba a la Roda a buscar esa sal y luego tenía que volver haciendo autostop, algún camionero que la recogieran y todo eso, ¿no? Entonces Rodrigo siempre tenía muy marcado ese sacrificio de la madre y lo reflejó en ese cuento, Sal amarga. Escribe también Rodrigo Rubio en esos datos biográficos que me entregó, dice: mi casa era alegre, tiene muy buenos recuerdos de su infancia a pesar de su enfermedad, eso es verdad. Los domingos el patio se llenaba de bicicletas, eran de muchachos que venían de pueblos vecinos y de las aldeas, amigos de mis hermanas y hermanos. En casa siempre hubo un gramófono. Hay una novela suya, como luego veremos, que precisamente se titula así, El gramófono. Y en aquel patio, en parte emparrado, con muchos vergeles junto a las paredes, se organizaban fiestas, meriendas, bailes, reuniones muy alegres. Y escribe él también. En varias de mis obras, Un mundo a cuestas, que es otra de las más conocidas, más localistas, El gramófono, La espera, etcétera, hago referencia a esas fiestas. También a otra, como era El patrón de San Marcos. Dice: mucha alegría, convivencia feliz. Estos son los recuerdos que él tiene de su infancia. Por eso luego veremos que una parte muy importante de su obra literaria es lo que yo le llamé En busca del mundo perdido. Que ese mundo perdido precisamente son estos recuerdos alegres, felices, que él tenía de la infancia y que cuando se hizo mayor, pues lógicamente ya quedaban muy lejos, muy distantes. Se acababa la niñez, sigue escribiendo él, y se terminó del todo cuando yo, en 1947, cumplía los 16 años. Ven que es muy detallista y marca muy bien las fechas. No es que de momento me sintiera ya hombre, solo un muchacho cargado de responsabilidades, porque era el hijo que quedaba en el campo, con los padres. Ese año, en 1947, Juan tuvo que marcharse a la mili, a Valencia. Yo tendría que ser el que llevara la labor, se tenía que encargar él del campo. Inválido como estaba con las piernas, el problema de las piernas. Era mucha responsabilidad para mí, muchacho de 16 años. Tendría que tomar la yunta de mulas y arar, también sembrar, todos los trabajos de nuestra modesta hacienda. No podíamos tener un hombre fijo como mulero y mi padre solo contrataba temporalmente, según el trabajo, a algunos peones. En el otoño del 48 se marchó a Valencia y allí se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos, pero al cabo de un mes su hermana Pilar, que tenía un mercado en el puesto central de Valencia, lo sacó de allí porque le hacían cargar carretas con mucho peso y muchas cosas y él pues no podía con aquello. Entonces la hermana se lo llevó a trabajar con ella al mercado del puesto central. Su afición por la lectura pues ya venía de pequeño con la hermana, pero sobre todo se incrementó a partir de 1955 cuando lo operaron de ambos pies en el sanatorio de la Malvarrosa. Esa operación que él confiaba que iba a salir bien, pues resulta que salió peor de lo que estaba y tuvo que estar casi inmovilizado durante 2 años. Entonces, en esos 2 años fue cuando él empezó a leer todavía más y a entrar más en contacto con el mundo de la literatura de lo que ya lo había hecho. Les he puesto ahí entre paréntesis una anécdota para comentar, porque resulta que a raíz de su fallecimiento, el hijo pequeño, Germán, dio a la prensa pues una nota biográfica del padre y cometió un tremendo desliz, el hijo. Yo no sé por qué le pasó eso y claro, pues algunos periódicos como El Faro de Vigo se hicieron eco, lógicamente, y decían que desde el año 1950 al 58 Rodrigo había estado viviendo en Francia y no es verdad, estaba en Valencia. Digo, por si ustedes lo leen por ahí, pues que sepan que no es cierto, ¿eh? Bueno, aquí les he puesto algunos de los escritores que él más amaba, que él más apreciaba o más valoraba, ¿no? Pues ven ahí varios escritores españoles, franceses. Les he puesto en negrita a Unamuno porque fue un escritor que a él le influyó mucho, como luego tendremos ocasión de comentar. Pero él añade, entrecomillado, sin embargo, mis lecturas preferidas serían por ese mismo tiempo, estamos hablando de años 60, y tantos 60,
las novelas de los norteamericanos de la generación de entreguerras. Y ahí les he puesto también en negrita a William Faulkner, porque fue uno de los que él más leyó, pero otros muchos, John Steinbeck, John Dos Passos, Truman Capote, John Updike, que precisamente una de las veces que yo hablé con Rodrigo al principio de conocerlo en Madrid, me decía, Manolo, te aconsejo que leas mucho una novela que te va a encantar, se llama Corre Conejo, de John Updike. Dice, era la narrativa que a mí me hubiera gustado escribir. Fíjense que él ya en aquellos años piensa en escribir. Conforme está leyendo a esta gente, le gusta y quiere hacer algo similar. Vean, en el año 62 les he puesto también ahí que otra cosa que le marcó bastante fue entrar en contacto con la Fraternidad Católica de Enfermos que llevaba un jesuita, ¿no? Entonces, ahí pues hacían juguetes como lo de los juegos reunidos Hyper y todo esto, y él dice ahí pues nos sacábamos unas pesetillas y mientras tanto pues escribía La Feria, Equipaje de Amor para la Tierra, una serie de libros, ¿de acuerdo? Luego este PowerPoint, si tienen interés aquí en la asociación, se lo puedo dejar para que lo tengan y puedan disponer de él como quieran. Aquí les he puesto una foto de Rodrigo en los años 60. Como ven, era un chaval, un hombre majete. Van a ver luego, con 4 o 5 fotografías que les he elegido, el deterioro físico que se apreciará en su cara. No solo en su cuerpo, sino también en su cara. Bueno, por supuesto destaco aquí el hecho de que en el año 1965, como todos ustedes saben, ganó el premio Planeta por Equipaje de Amor para la Tierra, cuando el premio Planeta, ahora que no me oye nadie, era un premio, podemos decir, limpio, imparcial, y no estaba encargado de antemano, con 2 o 3 años de antelación, y no se buscaba la rentabilidad de vender libros, sino que se trataba de premiar una buena novela. Entonces, quiero decir esto porque tiene mérito que una persona salida de una aldea de Albacete, pues que ganara un premio Planeta, cuando tan solo había publicado hasta entonces una novela que se llamaba Un mundo a cuestas, con el cual había ganado el premio Gabriel Miró, de Alicante. Es decir, Rodrigo era prácticamente un desconocido. Por tanto, aquí no podemos decir ha ganado el premio porque se lo han dado o porque se lo han encargado. No. Él me contaba que con ese premio ganó 200.000 pesetas. No nada que ver con los 100 millones que pagan ahora gracias al que fue alcalde de Torrevieja, que en una noche de alarde, que mis amigos saben que estaban allí delante también, en un premio de poesía, se ve que se había tomado 2 copas o cosas así y dijo, ahora voy a crear el premio de novela Ciudad de Torrevieja. Y como Planeta da 40 millones, yo soy más chulo que nadie. 50 millones. El erario público, claro. Y a los 2 meses llegó el de Planeta y dijo que el alcalde de Torrevieja dice 50 millones, yo 100. Claro, los escritores españoles están encantados de la vida. Al alcalde de Torrevieja no le han puesto un monumento, pues, no sé por qué. Bueno, decía Rodrigo Rubio que con ese dinero se compró un automóvil Citroën adaptado y un estudio en Cullera. O sea, fíjense para lo que daba 200.000 pesetas entonces, pero sobre todo eso fue bueno porque le permitió dedicarse casi por entero a escribir. Empezó a colaborar mucho con prensa, a dar conferencias, a viajar. Y en una de esas conferencias conoció a su mujer, a Rosa Romà, con la que se casó el 6 de julio de 1967. Bueno, ahí le he puesto la fecha en que nació su primer hijo, la fecha en que nació el segundo, voy a ir pasando un poco por delante porque si no, aquí hay bastantes diapositivas y me temo que... Aquí les he puesto una foto de cuando le entregaron el premio Planeta, ahí lo ven en la mesa, están los periodistas entrevistándolo, y Rodrigo pues más feliz que un 8, claro, lógicamente, como es natural. Bueno, las décadas de los 60, 70 y 80, como les decía antes, les he puesto ahí cuando los sueños y los deseos se hacen realidad. Porque todo ese deseo que él tenía de ser escritor lo consigue con creces y fueron los más fructíferos en su producción. Asistía a muchas tertulias literarias en Madrid, en el Café Gijón, fue uno de los fundadores de la Asociación Colegial de Escritores, la ACE, se vinculó a la Estafeta Literaria, que publicaba mucho sobre literatura, y ahí publicó él muchos cuentos. Tuvo relación con muchos escritores coetáneos suyos, García Nieto, Gerardo Diego, Carmen Kurz, Francisco García Pavón, Ana María Matute, etcétera, etcétera. Es decir, Rodrigo está en la cresta de la ola, en esos años. Ha conseguido lo que él quería. En junio del 76 es la primera vez que yo entré en contacto con él.
Mi profesor de literatura, don Mariano Vaquero, de allí de Murcia, que en paz descanse, pues me dijo un día: señor Cifo, quiero que vaya usted preparando una tesina de licenciatura para cuando termine el año que viene, que la lea nada más terminar. Y entonces pues yo en aquella época le dije: ¿ha pensado algo? Me dice él. Digo, pues bueno, yo como está tan de moda la literatura hispanoamericana, pues algo sobre García Márquez o alguna cosa. Y dice: ni hablar, ni hablar. Usted va a escribir sobre un escritor paisano suyo, Rodrigo Rubio, que yo tengo amistad con él y lo voy a poner en contacto con él. Y entonces, en junio del 76, yo acababa de terminar 4 de carrera, pues fue cuando contacté con Rodrigo. Ahí empezó nuestra relación y nuestra amistad. También les he puesto que asistió mucho a Bulgaria, a unas conferencias que había de escritores por la paz. Pues ahí, por ejemplo, entre otros participaban a Cela, Alberti, Mario Benedetti. O sea, como ven, Rodrigo se codeaba con gente importante del mundo de la cultura. No era ya un provinciano, no, ni mucho menos. Siempre tuvo mucha vinculación con Albacete, pues también les he puesto ahí la relación con Ramón Bello Bañón, con Carmina Useros, con Juan José García Carbonell, que tuvo una amistad muy grande, con el director de La Voz de Albacete, Antonio Andújar. Y en septiembre del 77 fue cuando ya yo defendí mi tesina de licenciatura sobre la novela que se titula La novelística de Rodrigo Rubio, aproximación al realismo crítico. A Rodrigo le hizo mucha ilusión porque hasta entonces no se había hecho nada sobre su obra, salvo una tesina de licenciatura sobre los cuentos, que también más o menos en esa misma época leyó una universitaria en la Universidad de Oviedo, dirigida por Martínez Cachero. Martínez Cachero fue un catedrático muy famoso de literatura, también tuvo mucha amistad con Rodrigo y tuvo el detalle de cuando murió Rodrigo, un par de meses después, publicó una nota en prensa, se llamaba Memoria de Rodrigo Rubio, un escritor multipremiado. Y pues, tenía 5 o 6 páginas la nota, o sea que fue muy cariñoso con Rodrigo, José María Martínez Cachero. Y bueno, pues por ejemplo decía ahí en esa nota: Rodrigo era un escritor tardío cronológicamente en su aparición pública y deseoso de recuperar lo que pudiera considerarse como tiempo perdido. Por eso yo les hablaba de la búsqueda del tiempo perdido. Circunstancia en la que contaba asimismo la enfermedad artrítica que le obligaría al uso de muletas. Entonces, también Cachero supo ver perfectamente esto. Bueno, ahí les he puesto también algunas otras cosas de la nota de Cachero, pero bueno, voy a pasar. Aquí este es Rodrigo Rubio cuando yo lo conocí, en 1976. En esa época solía llevar un buen bigote, luego se dejaba perilla, a veces se dejaba barba. Bien, otras cosas que él gustaba de hacer, por ejemplo, era asistir mucho a las cuervas literarias de la Casa de Castilla-La Mancha, en Madrid. En el año 78 lo nombraron miembro correspondiente del Instituto de Estudios Albacetenses, colaboró mucho en el ABC, las provincias, pueblos y en radio y televisión. Durante los años 68 y 82 pues, hizo una serie de guiones sobre historia, incluso sobre la dominación romana y los árabes y todo esto, y adaptó para televisión Equipaje de amor para la tierra, en un programa que había sobre novelas de éxito. También trabajó mucho en la revista Minusval, que era de minusválidos. Destaco también aquí la afición por la pintura al óleo. Y claro, todo este trabajo pues, hizo que cada vez pudiera ir publicando menos libros. Bueno, influyó, pues ya estamos hablando de los años 80, que empieza un poco su declive como novelista conocido, no porque escribiera mal, sino porque ya no está en el mercado editorial. Van surgiendo otros escritores con otros gustos. Por ejemplo, el llamado boom de la literatura hispanoamericana en esos años, que restan mucha importancia a los escritores españoles. Los nuevos criterios de las editoriales son sobre todo la rentabilidad económica y entonces buscan escritores que vendan. Y luego, claro, su salud, por supuesto. Por ejemplo, les he puesto aquí que él tenía mucha ilusión en publicar una trilogía que se llamaba El Poder, que estaba contratada con Plaza Janés, pero como se metía ya mucho en política, pues tuvo problemas de lo que él llamaba censura previa, de manera que al final no se pudo llevar a cabo y solamente se publicó la primera novela en una editorial de segunda fila como era Edad. Y ya pues las próximas publicaciones aparecen en editoriales
de menos entidad y se dedica a escribir lo que él llama novelas de memorias. Aquí tienen a Rodrigo ya en los años 90. También intentó un acercamiento, escribió 4 obras fundamentalmente para la literatura infantil y juvenil, que también en los años 90 se vendía mucho para los estudiantes, y entonces también hizo ahí su acercamiento. Se presentó algún premio de novela corta, también de menos envergadura. Incluso, fíjense hasta qué punto, las 2 últimas novelas que él publicó, que son de estas novelas de memorias, pues podemos decir que casi se las autoeditó. En una editorial de Murcia que se llama Nausica, pues ahí te cogían, te decían, venga, ¿quieres que te edite una novela? Pues te la publico, y si se vende cobras, y si no se vende no cobras. Para que se vean ustedes una idea de pues ese proceso de... Bueno, ahí les he puesto algunos datos más, como por ejemplo, pues la Diputación Provincial convocó en el 98 un premio de novela titulada Rodrigo Rubio, novela. Algunos de los últimos premios que ganó en el Casino de Lorca y en el Ayuntamiento de Rojales, no son ya los otros premios que ganaba antes. Aquí tiene a Rodrigo en el año 2001, 2002, como ven ya físicamente se le nota el deterioro. Y sí que quería leerles esto porque esto fue lo que él hizo como su último currículum, que me lo mandó. Y esto está fechado el 30 de octubre de 2005. Y fíjense lo que dice Rodrigo de sí mismo. RR, Rodrigo Rubio, que él con esas iniciales se convirtió también en personaje de sus propias obras, a veces, sufrió deficiencias físicas por artritismo reumático desde que era un muchacho. Pese a eso, luchó por abrirse camino en la vida y en el complejo mundo de la cultura-literatura, lo que yo decía, la realidad y el deseo. En 1967 se casó con la escritora Rosa Romà en Valencia. Tuvieron 2 hijos, Marcos y Germán, que por ahora les han traído 2 nietos, Alberto y Esther. RR ha tenido 5 coches, desde los primeros Citroën adaptados hasta el Volvo 343 y el Peugeot 309 automáticos, pues le gustaba conducir recorriendo España, deteniéndose en sus pueblos, restaurantes, mesones y bares de carreteras. En la quietud forzada de ahora es lo que más echa de menos. Es decir, cuando él estaba ya prácticamente inmovilizado, que no podía a veces ni bajar a la cafetería que había en la planta baja de su edificio, pues es lo que más echaba de menos, viajar. RR, a estas alturas de la vida, lo que pide, ya como último consuelo, es que no le falte un whisky escocés, ni los puros canarios, ni el tabaco de pipa. Que tampoco le falte una radio con pilas para escuchar los deportes y la música clásica, porque estaba hastiado de la política. No quería saber nada de eso ya. Y que Dios y los políticos lo dejen en paz. Todo eso, que es mucho. Yo cuando iba a verlo a Madrid, me decía, va a venir Manolo a verme. Digo, sí, dame una botellita de whisky. Le gustaba que le llevara Cathy Shark. Y entonces, o Bat 69 eran los que le gustaban a él, y yo le llevaba su botellita, y a veces nos tomábamos una copita allí los dos después de comer. Bueno, como ven ustedes, falleció en abril de 2007, miércoles santo, y pues, a causa de una neumonía, ¿no? Y sus cenizas están ahí en un pequeño columbario que hay en Montalos. Los alcaldes dijeron que le iban a hacer un monumento funerario, pero no se ha hecho nada. Allí llevaron sus cenizas y las pusieron en un columbario pequeñito y le pusieron una plaquita que pone Rodrigo Rubio, escritor, 1931-2007. Sí, su pueblo algún agradecimiento tuvo, le pusieron una plaza con su nombre y tal, pero él esperaba algo más de su pueblo. Pensó, como luego comentaremos, dejar toda su obra al ayuntamiento de su pueblo, pero en vistas de que no recibía lo que él pensaba que merecía, pues yo lo convencí para que lo hiciera y entregara todo al Instituto de Estudios Albacetenses. Y ahí está todo su legado en el instituto. Bueno, aquí les he puesto por un prurito personal, perdonen un poco la inmodestia, pues una fotografía de la portada de mi tesis doctoral, porque a él le hizo mucha ilusión recibirla, la recibió un mes antes de morirse. Y un tocho de casi 900 páginas, y entonces pues la verdad es que no sé si aquello aceleró la neumonía o no, pero bueno. Bien, y esta ya es una de las fotos últimas, en su despacho, cuando él, como decía, iba por las mañanas, se levantaba y lo primero que era hacer era besar al Cristo y darle las gracias por haberse levantado un día más.
Bueno, aquí les he puesto algunos premios literarios, también para que vean ustedes, por ejemplo, el primero, el Gabriel Miró, el Ateneo de Valladolid por la Feria, que se reeditó aquí, le he traído un ejemplar de la que se reeditó hace un par de años en el Instituto de Estudios Albacetenses, el Planeta, la Estafeta Literaria, en fin, ahí tienen unos cuantos premios. Solamente he puesto los más llamativos, porque accesis, finalistas, tiene muchos, pero bueno. Este, por ejemplo, de La Felguera de 1972, por un cuento titulado Penúltimo invierno, fue con el que en la cena de entrega del premio conoció a José María Martínez Cachero. Y ahí nació una amistad muy grande entre ellos. Aquí, por ejemplo, también les he puesto algunas obras de literatura, unas pocas, en donde se le menciona. Por ejemplo, pues mi profesor Mariano Vaquero, en un libro que se llamaba Estructura de la novela actual, ya en el año 75 estudia a Rodrigo Rubio. También Pablo Gil Casado en la novela social española, Ricardo Gullón, el famoso crítico, en la novela lírica, Martínez Cachero, en su libro La novela entre 1936 y fin de siglo, Felipe Pedraza, que es un catedrático de literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, en un manual que tiene de literatura española, que eso es una barbaridad, tiene 14 tomos. Pues en el volumen 13, Posguerra Narradores, ahí dedica un amplio capítulo a la novelística de Rodrigo Rubio, uno de los pocos manuales de literatura española en donde se estudia con profundidad a Rodrigo Rubio. Santos San Villanueva, etcétera, etcétera. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de su obra literaria. No sé si voy muy rápido o el ritmo les resulta... ¿Va bien? Bueno, pues entonces mejor así. Yo es que voy también controlándome el tiempo porque no quiero pasarme mucho. Bien, pues una vez que ya tienen un poco una síntesis de los principales aspectos de su vida, vamos a hablar de su obra, que quizá a alguno de ustedes sea lo que más les interese, ¿no? Yo les he puesto aquí para comentar con ustedes una serie de cosas. Por ejemplo, él siempre fue un convencido defensor de la literatura comprometida. A él no le gusta la literatura de evasión, aunque la va a cultivar, ojo, porque se tiene que... una de las cosas que a mí siempre más me llamó la atención de Rodrigo Rubio fue la facilidad que tenía para adaptarse a los gustos imperantes en cada momento. En ese sentido era un escritor un poco camaleónico, ¿no? Pero no obstante siempre hay en él unas cosas, unas constantes que permanecerán inalterables, como es el compromiso social, una literatura de fuerte vocación realista, una intención crítica y un marcado carácter testimonial. Esos son los aspectos relevantes que van a estar a lo largo de toda su obra, con independencia de que él cambie o vaya a buscar una literatura más política, más social, o una literatura más de recuerdos de la infancia, o una literatura más experimental, pero estas constantes van a estar siempre. Y él forma parte de un grupo generacional al que se le ha bautizado con varios nombres, pero uno de ellos es el realismo crítico, o la novela social. Por eso yo, si recuerdan, la tesina de licenciatura que hice se llamaba Aproximación al realismo crítico, porque era lo que estaba en vigor. Los temas más importantes, más presentes en el conjunto de su obra literaria son el abandono del campo, que a él le preocupaba mucho, la emigración, la guerra civil, la posguerra, la enfermedad, como no, si la llevaba él, los minusválidos, obviamente, el dolor, la muerte y el tema de la fe. La fe en un Dios que no siempre está atento a las súplicas y a las peticiones de los seres humanos, sobre todo de los humildes y de los oprimidos. En sus últimas obras, Rodrigo Rubio es muy duro con Dios, con lo que él llama el Ser Supremo, porque dice que no le escucha, que no atiende sus peticiones. En cambio, él era un firme defensor del Cristo, de Jesucristo. Él diferenciaba el Dios Padre Todopoderoso y el Cristo. Él con el Cristo sí que estaba muy identificado, porque también sufrió, padeció y murió en la cruz. Entonces, él lo tiene muy claro. Bueno, y otra cosa que le llama poderosamente la atención en él es el uso del monólogo interior, o también llamado flujo de conciencia, con frecuentes saltos en el tiempo, del presente al pasado, del pasado al presente, etcétera, etcétera, con lo que se llama también un desorden temporal de la novela, pues a la manera, como les digo, de William Faulkner. La primera etapa de su obra literaria es lo que yo he bautizado
como la literatura del mundo perdido. A él le gustó esta idea. Cuando iba a hacer la tesis le dije, mira, voy a hacer un capítulo llamándolo así. Pues me gusta. También por aquello de En busca del tiempo perdido, de Proust y todo aquello, ¿no? Que también era otro escritor que él leyó mucho. Bueno, pues en esta primera etapa son temas recurrentes: la añoranza del mundo perdido, el mundo de la adolescencia, de la vida sana. Esto está entre comillas porque es lo que él decía. De la vida sana, limpia, humana, entrañable de los pueblos manchegos. Y la presencia, como les decía antes, de un fuerte costumbrismo. La vida en el campo, las faenas agrícolas, comidas, formas de vestir, fiestas, juegos, supersticiones, oraciones, dichos populares, refranes. Rodrigo Rubio era muy aficionado a los refranes y a los dichos populares. Utiliza también un vocabulario que está cargado de, podríamos llamar, mancheguismos, localismos, regionalismos y a veces incluso vulgarismos. Pero claro, hecho adrede, porque así de esa manera pretendía reflejar lo más fidedignamente posible la forma en que hablaban las personas del campo. Y todo ello siempre en un espacio narrativo que él lo bautiza con 3 nombres. Al principio habla de Montalvos, su pueblo. Luego, fundamentalmente, habla de Monsalve, que es el espacio mítico que él crea para referirse a Montalvos, pero ya mitificado, ¿no? Montalvos se convierte en Monsalve, igual que tantos otros espacios de tantos otros escritores, ¿no? Y en alguna ocasión utiliza un nombre que se llama Montejara, este menos, pero fundamentalmente Monsalve, como ha leído Carmen en el pasaje de Papeles Amarillos en el Arca. Escribe Rodrigo Rubio en su novela La espera, un monólogo, escribe lo siguiente. Esto lo dice un personaje que se llama Alfonso, pero claro, ese Alfonso es el propio Rodrigo. Dice, desde los 10 años, ese mocoso que busca trabajo con el taleguillo a la espalda, ese crío de quien nos burlamos, ese rapaz que sufre burlas y humillaciones, hasta los 25, ese mozo que tiene las carnes duras, enjutas, que pisó gasones, que trazó miles de surcos y que por las noches en el camastro robó con el pensamiento mujeres mayorales y mujeres pastoras. Tengo que decir aquí también que Rodrigo Rubio es muy aficionado a escribir páginas con un cierto contenido erótico. Yo recuerdo la anécdota de que en una ocasión a un familiar mío, muy querido por mí, que ya no está entre nosotros, me dijo, déjame que lea algún libro de Rodrigo Rubio, y le dejé uno de los últimos, y cuando terminó de leerlo me dijo, me gusta cómo escribe, pero esto, tanto sexo y tanto erotismo, no me acaba de convencer. Pero bueno, eso ya es en la época más madura. 15 años, dice él, 15 años interminables. Surcos, pisando surcos bajo el sol, etc. Cuidar la yunta, recoser los aparejos, tirar semilla, enterrarla. El campo, tu única vida. La cuadra, el olor de las boñigas pegado a ti, como si se te hubiese metido entre la carne, perforando la piel. Un año, otro, una cosecha, otra. Es decir, este personaje que se llama Alfonso está recordando su infancia. Pero lógicamente esa infancia que recuerda Alfonso, pues es la infancia que vivió Rodrigo, porque sus personajes también tienen un fuerte contenido autobiográfico. Por eso, precisamente, en estas novelas de la primera etapa, pues es muy habitual la narración en primera persona. Porque la narración en primera persona incrementa la emotividad del relato. Parece que lo ha escrito uno mismo, aunque a veces sea una falsa primera persona. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso del Lazarillo de Tormes. Es imposible que Lázaro de Tormes, un muchacho con el nivel cultural que tenga, escriba esa novela en primera persona. Cuenta su vida, pero dice, ¿cómo me puedo yo creer que un pícaro analfabeto sepa escribir de esta manera? Bueno, pues en aquella época, ya en el siglo XVI, ya se cultivaba esa pseudo primera persona o pseudo autobiografía. Así. Tanto en las novelas como en los cuentos se observa un tono lírico, muy lírico. ¿Qué quiere decir lírico? Pues que escribe en una primera persona, todo muy vivido, muy personal, muy intimista, con una gran carga de nostalgia, como lírica es la poesía. Por eso la poesía se llama lírica, porque refleja los sentimientos personales del poeta. Pues esta novela es novela lírica. De ahí que Gullón lo incluya en su libro La novela lírica, porque Rodrigo en esta primera etapa cultiva ese tipo de novela. A esta primera etapa pues pertenecen algunas de sus obras más conocidas. Un mundo a cuestas, que fue su primera novela y es preciosa,
yo les aconsejo que la lean si tienen ocasión. Bueno, de hecho creo que todas sus obras están en el Instituto de Estudios Albacetense y la mayoría de ellas también en la biblioteca pública de aquí de Albacete. Entonces, si tienen interés, yo les aconsejo que lo lean, porque aprenderán mucho más leyendo a Rodrigo de lo que yo les pueda decir esta tarde. La Feria, que también es una novela muy intimista, muy bonita, encantadora. Agonizante Sol, El Gramófono, Palabras muertas sobre el polvo, todo obras ambientadas en la tierra manchega, en Albacete. Bueno, aquí les he puesto, por ejemplo, un pasaje de Un mundo a cuestas que describe cómo los hombres cortan trozos de pan con las navajas para comerse las gachas. Dice, las gachas amarillentas, sabrosas, hechas con harina de guija. ¿Ven? Todo el costumbrismo que yo les decía antes. Luego, terminada la comida, salen al patio, se desperezan, ventosean, si viene a cuento. Y, puntos suspensivos, entran en la cuadra, les echan otro pienso a las mulas, y si es tiempo de siembra, preparan la simiente. Si no hay nada que hacer, salen a la puerta, se sientan al sol o a la sombra, según, la gorra sobre los ojos. Es decir, esta imagen de los viejos sentados en los polletes, a la entrada de los pueblos, pues también es una cosa que a Rodrigo le gusta recordar. Aquí les he puesto algunas portadas de estos libros, por ejemplo, Un mundo a cuestas, Agonizante Sol, El Gramófono, Palabras puestas sobre el polvo, que es una colección de cuentos también muy localistas, muy vinculados a Montalvos. La Feria, en una de las ediciones primeras que se hizo en la colección rotativa de Plaza Janés, y la Feria de la edición del Instituto de Estudios Albacetenses. Y pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa que les he puesto aquí, bajo el signo de lo social. Que con la alergia se me seca la garganta. Aquí he dividido en dos apartados. He puesto un apartado para la novela y otro para el ensayo, porque en esta etapa de la novela social es donde se enmarcan o donde se circunscriben la mayor parte de sus obras. En esta etapa, como ven ahí, predomina la temática social, la religiosa incluso, la política, pero el costumbrismo y el lirismo de la etapa anterior continúan vigentes, porque esos son sus signos de identidad. Son historias trágicas, vinculadas a temas como la guerra civil, la posguerra, la despoblación de los campos y la emigración, constantes, como he dicho antes. El tratamiento tanto de los temas como de los personajes pues aparece marcado por el desencanto, la resignación, el desconsuelo, el pesimismo, la amargura. Antes, en las novelas anteriores, Rodrigo recordaba con nostalgia, pero con cariño, con agrado, su vida del pueblo. Ahora ya el tono es mucho más pesimista, más negativo. Fíjense, por ejemplo, en la primera obra que incluimos en esta etapa, la primera palabra es clave, la tristeza. La tristeza también muere, dice, menos mal, que al final muere la tristeza, pero empieza con la tristeza. El incendio, Equipaje de amor para la tierra, la novela con la que ganó el premio Planeta, que el equipaje de amor para la tierra es el hijo que se ha marchado a Alemania a trabajar, con toda la ilusión del mundo porque quería ganarse la vida y hacerse rico ahí en Alemania, como tantos otros emigrantes que se fueron, y que al llegar allí pues sufre una neumonía y entonces una tuberculosis y también y muere. Y la madre tiene que ir a recoger el cadáver de su hijo y traérselo para España a enterrarlo, es decir, a llevar un equipaje de amor, que es su hijo, para la tierra. Ese es el título. También les pongo aquí otro detalle. Miren, hay mucha gente que pensando que Rodrigo Rubio pues es un escritor de poca monta o de poca entidad, dice, Rodrigo Rubio hace un monólogo interior, la madre delante del cadáver hablando. Bueno, eso ya lo hizo Miguel Delibes en 5 horas con Mario. Mentira. Equipaje de amor para la tierra es del 65 y 5 horas con Mario es del 66. Luego, Rodrigo Rubio no copió el monólogo de Miguel Delibes, ni mucho menos. No digo yo que Delibes copiara el de Rodrigo Rubio, tampoco, pero que seguramente ambos se inspiraron en William Faulkner, seguro. Como se suele decir, las cosas claras y el chocolate espeso, ¿no? Bueno, pues aquí tienen también alguna portada de alguna de esas obras. La tristeza también muere, El incendio, Equipaje de amor para la tierra, en la primera edición.
Bueno, Equipaje de amor para la Tierra se continúa reeditando, porque los de Planeta siguen vendiendo todavía por ahí colecciones de los premios Planetas y se sigue reeditando. Y su familia pues seguirán cobrando derechos de autor, lógicamente. Uno de los aspectos que más destaca, como les digo aquí, pues es el tema de la emigración. Y dentro del tema de emigración, un aspecto que a él también le llama mucho la atención, que es el choque generacional entre los mayores y los jóvenes. Para los mayores, el hecho de que los jóvenes abandonen las ciudades o los pueblos es un tremendo dolor. Para los hijos es una gran ilusión. Luego los hijos se van a vivir a las ciudades, a las capitales, y tratan de llevarse a los padres con ellos para darles mejor vida. La idea de los hijos es buena, pero los padres no se adaptan a esa vida. No se adaptan, es imposible, para ellos no. Y entonces quieren volver otra vez al pueblo. Y esa lucha generacional aparece en esas obras, sobre todo aparece en una que vamos a citar ahora, que es el gramófono, ¿vale? Bueno, aquí les comento algo de lo que ya les he dicho de Equipaje de amor para la Tierra, como lo del hijo y tal, pues tanto pasamos de... Miren, por ejemplo, para que vean ustedes cómo habla una mujer, la protagonista junto con el hijo, María, que es de un pueblo de Albacete, no se dice el nombre, probablemente sea Montalvos, que ha tenido pequeños estudios para maestra en la capital, con el esfuerzo de sus padres, que no pudo terminar la carrera por la guerra civil, se casó con un republicano y ha sido represaliada después y todo eso, pero cuando habla con su hijo, con el cadáver allí delante, le dice cosas preciosas. Y le dice, por ejemplo, pero ya no puedo llevarte vivo, te llevaré muerto. No sé cómo puedo estar aquí a tu lado, me pregunto, y pensar casi fríamente. Quizá si no hubiera vivido 30 o más años de dolor, de casi constante sufrimiento, ahora no sería la mujer que soy. Pero la vida me golpeó duramente, Juan. La vida me entrenó con todas sus amarguras, y así he podido estar preparada para vivir estas horas, estos días que han sido terribles desde que recibimos tu última carta. La carta en la que él le dice que está muy enfermo, que venga, pero cuando ella llega ya está muerto. Esa lucha, ese sufrimiento en largos años me ha hecho una mujer de tabla, una mujer dura. Esta expresión es muy de Rodrigo Rubio, una mujer de tabla. Y luego ya, terminando la novela, le dice a su hijo, refiriéndose a cómo va a poder reaccionar su padre. Dice, no, cuando él se acerque ni siquiera me moveré. Se está refiriendo a su marido. Cuando venga, abrázala. Vendrá poco a poco, pálido, temblón, con 20 años más sobre su vejez prematura. Y yo permaneceré quieta, completamente inmóvil. Y él seguirá acercándose. Y cuando al fin diga, María, y luego, Juan, y se eche sobre el ataúd, y más tarde me abrace a mí, comprenderá que nada tocan sus manos, que no palpan sino un cuerpo que es niebla. Recuerden que yo les comentaba de Unamuno, pues una de las novelas de Unamuno se llama Niebla, precisamente. Y bueno, ahora les haré algún comentario sobre la relación de Rodrigo Rubio y Unamuno. Que es nube, que es viento frío, todo apretado dentro de esa caja, y otro cuerpo, este mío, que no será sino ceniza, un pequeño montón de ceniza muerta, los restos inútiles de una mujer quemada. Esto es pura poesía. Esto es novela lírica. Bueno, les decía de Unamuno. Pues miren, por ejemplo, Rodrigo Rubio, que admiraba mucho a Unamuno, al igual que yo, pues por ejemplo, le gusta mucho viajar por las tierras españolas, y Unamuno escribía obras como Por tierras de Portugal y España, Andanza y visión española, etc. Pues Rodrigo Rubio, como ahora veremos, también lo hace. Por ejemplo, Unamuno se mete dentro de las novelas suyas como personaje. Por ejemplo, en Niebla se mete como personaje, y el personaje de Augusto Pérez va a Salamanca a hablar con Unamuno para pedirle consejos si se puede suicidar o no. Y el otro dice, no te puedes suicidar, porque eres criatura mía, te he creado yo, y como te he creado yo, no te doy permiso para que te suicides. Te voy a matar yo, pero no te vas a suicidar tú. Pues Rodrigo Rubio también se mete como personaje dentro de sus novelas. O, por ejemplo, el gusto por el sarcasmo, la ironía, eso también es muy unamuniano, aunque Rodrigo Rubio ya lo llevaba de herencia de su padre, como hemos dicho antes, pero con Unamuno se le acrecienta. Y luego también el gusto por lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, que era la historia esa que corría por debajo, que no se veía, pero que era el pozo de la historia, ese mundo perdido, todo eso, ¿no? Pues todo eso
tiene mucho que ver Rodrigo Rubio con Unamuno. Bueno, en esta época otras novelas suyas son La espera, La sotana, que habla sobre una crisis de fe de un sacerdote como consecuencia del Concilio Vaticano I, que en algunos casos también recuerda un poco una novela de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, aquel cura que rezaba el credo sin creer, pero lo rezaba en misa para que sus fieles no dejaran de creer. Entonces, también un poco... Bueno, y hay alguna otra obra más, todas ellas con temática social, política, y, por supuesto, de la emigración y todo eso. Ahí tienen portadas de novelas, La espera, La sotana, Oración en otoño. Bueno, aquí, como les he comentado, lo del gusto por meterse como personaje, este que hemos visto, RR. Así, por ejemplo, en la novela de La espera hay un personaje que se llama Rafael, 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 que ha estudiado por correspondencia, que es amante de la pintura, que fuma en pipa, que le gusta hablar con los viejos, que escribe sobre el mundo campesino, sabe lo que son las tierras y los hombres de esta tierra, y sobre la religión y los enfermos. Ha escrito un libro cuya temática recuerda mucho a la de Un mundo a cuestas. Esto lo está diciendo un personaje que se llama Ramiro. Ramiro tiene un amigo, Ramiro con R, que tiene un escritor que se llama Rafael con R, y que ese escritor Rafael es Rodrigo. Ramiro, Rafael, Rodrigo. Bueno. El ensayo. Aquí voy a pasar un poco más rápidamente, pero para que vean ustedes todos los ensayos que también escribió. El Papa Bueno y los enfermos es una biografía sobre Juan XXIII. Un papa al que Rodrigo Rubio quería muchísimo, porque se preocupaba mucho de los enfermos. Por eso el título es El Papa Bueno y los enfermos. ¿Ven? Solo con leer los títulos ya se hacen ustedes una idea de lo que van. La deshumanización del campo, radiografía de una sociedad promocionada, los que se van a las capitales a promocionar, minusválidos, crónicas de nuestro tiempo, crónicas de Andar y Ver España. España no hay más que una, Esto ahora está muy de moda con el tema este de los catalanes. España no hay más que una, ya lo decía Rodrigo en el 73. Bueno, bien, vale, Rodrigo, macho, muy bien. Ahí tienen algunas portadas de sus libros de ensayos, minusválidos. Un libro muy curioso, Narrativa Española. Rodrigo Rubio fue uno de los primeros escritores que hizo un libro sobre escritores españoles contemporáneos suyos. Era un manual muy simple, muy sencillo de leer, pero fíjense que está incluido en una colección de la editorial PESA, que era Editorial Prensa Española, en la colección Grandes Escritores Contemporáneos. Es decir, a Rodrigo lo consideran un gran escritor contemporáneo y como tal le piden que haga ese libro de ensayo, ¿vale? Bueno, y pasamos a la tercera etapa, la literatura experimental. Esta es una etapa breve en la que Rodrigo trata de adaptarse a los gustos de la novela que está imperando como consecuencia de la literatura hispanoamericana y el famoso realismo mágico, ¿vale? Por tanto, aquí son muy frecuentes las distorsiones espaciotemporales, los temas imaginativos, la fantasía, la parodia, la caricatura, el esperpento, a la manera como lo hizo Valle Inclán, que Valle Inclán, recuerden ustedes que definía el esperpento como los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos del Callejón del Gato. Los héroes clásicos que son el modelo de la perfección, pues reflejados en un espejo cóncavo o convexo se ven deformados y provocan la burla, la risa. Pues es el esperpento. Pues eso es lo que está haciendo Rodrigo en esta etapa, por ejemplo, en el libro de Papeles amarillos en el arca, que tú has leído un fragmento, yo traía para leer otro, pero ya dada la hora que es, no lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, libros, El regicida, que es un libro de cuentos, Papeles amarillos en el arca, algunos cuentos sueltos, Cuarteto de máscaras, que también habla sobre eso, máscaras, es decir, gente que van enlutados allí a recuperar el cadáver de un hombre que ha muerto en el pueblo y vienen a desenterrarlo y a buscarlo porque piensan que no está enterrado, que está vivo su espíritu por ahí. La silla de oro, que era la de la trilogía que no se llegó a publicar íntegra. Ven, aquí tienen también las portadas. Les he puesto la portada de Papeles amarillos en el arca, que es la primera edición que se hizo, y la que luego hizo aquí la Diputación de Albacete, que está al lado, Papeles amarillos en el arca, que la reeditó
Efectivamente, la reeditó María Antonia Sanabria, aquí en la Diputación de Albacete. Perdón. Bueno, luego, como les he dicho, hizo también alguna pequeña incursión en la literatura infantil y juvenil. Ahí tienen 4 títulos, los 4 que publicó, porque también publicó cuentos sueltos. La más llamativa, la más novela de todas es La puerta, en la que precisamente está reflejando los problemas que él tenía con su hijo pequeño, con Germán. El chico es muy buena persona, pero tenía un problema de esquizofrenia, estaba tratado, sigue estando tratado médicamente, y bueno, pues le daba muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza, y un Rodrigo Rubio ya muy mayor está reflejando precisamente ahí, en una literatura para jóvenes, literatura juvenil, los problemas que él está teniendo con su hijo, ¿no? Que por cierto luego, por supuesto, todo termina muy bien y fenomenal y tal, pero bueno, pues él quiso meterse en ese mundo porque le apetecía escribir novela infantil y juvenil como muchos otros escritores y porque también daba dinero. Porque no nos olvidemos, los escritores viven de publicar, claro. Bueno, ahí les pongo, ven ustedes, por ejemplo, las portadas de los 4 libros de literatura infantil y juvenil. Y, por fin, ya para terminar, la literatura de los mundos propios. Este calificativo no es mío, es de un escritor, de Luis Mateo Díez, que lo acuñó, la literatura de los mundos propios. Y dice Luis Mateo Díez que esa literatura se llama así porque se caracteriza por reaparición de biografías y testimonios personales, lo que ha estado haciendo Rodrigo Rubio desde el principio, pues ahora lo vuelve a hacer. La vuelta a los orígenes personales. Rodrigo no ha estado nunca, no ha dejado nunca de estar en esos orígenes personales. La novela histórica, la novela policíaca, la novela erótica, una visión crítica y sarcástica de la realidad. Esa es la literatura de los años 80, 90, y Rodrigo, claro, lógicamente, también se mete dentro de ese mundo. Y aquí Rodrigo Rubio escribe lo que él llama novelas de memoria, en la que intenta el imposible regreso al mundo de la infancia y de la adolescencia. Un mundo idealizado frente al presente que le toca vivir, del sufrimiento, el dolor, los calmantes, los ansiolíticos para poder dormir, el alcohol, todo eso, pues lo está reflejando ahí. Por eso el mundo del pasado aparece idealizado. Su carácter y el de sus personajes, muchos de los cuales son autobiográficos, pues lógicamente cada vez es más escéptico, más cáustico, más sarcástico, y le preocupa mucho el tema de Dios, y el más allá. Rodrigo ya se ve cercano a la muerte y pues le preocupa todo eso. Su tono es muy lastimero, muy crítico, muy pesimista. Se siente impotente, desvalido, angustiado. Aquí pertenecen obras como Memoria de pecado, esta es una novela muy autobiográfica, Memoria de pecado, con esa inicia él su literatura de los mundos, de las memorias. Cayetana de Goya, que es una novela histórica, sobre la relación entre Cayetana de Alba y Goya. Albacete, tierras y pueblos, que es un ensayo en donde él recorre algunos de los principales pueblos de Albacete y escribe sobre ellos. Banco de niebla, un camino de rosas. Fábula del tiempo maldito, donde vuelve otra vez a la época de la guerra. Al filo de la vida, que es otra obra también publicada aquí en la Diputación de Albacete sobre una familia de navajeros. Estaba hablando de navajeros de los que fabrican navajas, no de los otros. La ruta de las luciérnagas, con la que ganó el premio Casina de Lorca en el año 2000. Las enfermizas obsesiones de Paulino Marqués. Paulino Marqués es él, sus obsesiones, que todas sus obsesiones eran que se iba a morir, que iba a quedarse inválido, que se iba a hacer de vientre en la cama y no le iba a dar tiempo de ir al aseo y su mujer tenía que limpiarlo. Todo eso a él le preocupaba muchísimo. Lo que el tiempo se llevó, una serie de ensayos que también vuelve otra vez al pasado, y los 2 últimos libros que son de temática religiosa. El Señor del Látigo es Dios, el Dios supremo que castiga a los hombres y especialmente lo castiga a él. Y el último libro, Reflexiones, Confesiones antes de morir. Es un libro muy autobiográfico, como dice ahí, unas confesiones, que se publicó en el año 2007, 2 o 3 meses después de morir él, en Nausicaa. Por eso le he puesto ahí obra póstuma. En La ruta de las luciérnagas el protagonista es Enrique Gómez. Enrique Gómez, que vive en su despacho encerrado, tomando whisky, fumando, leyendo libros, lo que hacía Rodrigo, que no se comunica bien con su mujer y con su hijo Quique, que es su hijo Germán, el que hemos dicho antes,
piensa donar sus libros, como les dije al principio, revistas, manuscritos, a una institución de su tierra. Él pensaba hacerlo al Ayuntamiento de Montalvos, como les he dicho después, al final lo hizo al Instituto de Estudios Albacetenses. Dice, alguna institución que saque provecho a ese su pequeño tesoro. Para él todo eso era su tesoro. Y escribe en esa ruta de las luciérnagas. Él, es decir, Enrique, es decir, Rodrigo, al donar su biblioteca, no querría ninguna compensación económica a cambio. Lo que aceptaría en todo caso es que esa institución, y esto pues quizá el Instituto de Estudios Albacetenses ya ha empezado a tomar nota, con el tiempo fuera publicando algunos tomos de sus obras escogidas, para que no caigan en el olvido y sobre todo para que la gente de Albacete las pueda leer. Para eso él encargaría a un catedrático de literatura amigo suyo, MCG, perdonen, ese soy yo, Manuel Cifo González, que se ocupara de la selección, los prólogos y de las notas sobre los textos. Con esto le bastaría. Bueno, pues aquí está la primera edición con prólogo, notas sobre los textos que hice yo y que publicó el Instituto de Estudios Albacetenses. Es decir, estamos intentando satisfacer los últimos deseos de Rodrigo. Ven, aquí tienen algunas portadas, por ejemplo la de Cayetana de Goya, etcétera, Al filo de la vida, Albacete, tierras y pueblos, lo que el viento se llevó, la ruta de las luciérnagas, el Señor del Látigo y reflexiones, confesiones antes de vivir. Bueno, y termino. En esas reflexiones, y con esto acabo, Rodrigo Rubio hace referencia a la novela anterior, El Señor del Látigo, que dice que él estuvo a punto de no poderla terminar, porque Dios Padre lo estaba castigando por lo que decía de él, pero hizo todo lo posible por acabarlo. Y escribe Rodrigo, yo no quería dejarlo, yo quería terminarlo, aunque me llevara años de esfuerzo pasándolo mal. Yo, que soy creyente, aunque no acepte el que haya un Dios todopoderoso bueno, me temía que aquello, y sobraban muestras, era cosa de él, si Dios me estaba castigando, que me aplicaba ya y con dureza lo del ojo por ojo y diente por diente. Y por eso han persistido en mí los temblores, las preocupaciones, amando más a Jesús de Nazaret, que nunca desde niño me ha dejado. Por eso quizás también me he puesto a escribir este nuevo libro, el de reflexiones, confesiones, que quiero que sea, además de una posible despedida mía de la literatura, como así fue, como un compendio de todas mis preocupaciones, reflexiones y pensamientos. Y habla de su costumbre, como le decía antes, de dar los buenos días al Cristo en su despacho. Otro tanto me ocurre a veces en el despacho donde leo, escribo y pienso. Cuando llego a él por las mañanas, con el vasito de café en la mano, lo primero que hago es besar el crucifijo, besar a Jesús en la frente, en la corona de espinas, dándole los buenos días y las gracias por permitirme ver la luz de un nuevo día. Luego le doy las gracias por muchas cosas, por poderme levantar del sofá sin caerme, porque he podido escribir unos folios, y también y sobre todo cuando permite que con mi organismo algo estable baje una hora a la cafetería. Esas son de las últimas palabras de Rodrigo Rubio. Quédense con esta imagen, quédense con un hombre que luchó, que se esforzó al máximo por alcanzar su sueño, por hacer que su sueño fuera realidad, que lo consiguió y que hoy pues lo que nos queda es recordarlo, leerlo sobre todo, y en la medida de lo posible contribuir a que no caiga en el olvido. Muchas gracias y buenas tardes. Me he pasado 5 o 6 minutos. Bueno, pues seguro que con esta conferencia tan interesante alguna pregunta tendréis para el señor Cifo. Si me hacen el favor de levantar la mano, yo me acerco y le paso el micrófono. Sí, por supuesto, con toda libertad. No tengan ningún miedo ni ningún reparo. Si sé contestarles, les contestaré. ¿Nadie se anima? Pilar, rompe el fuego Pilar, mi amiga de Torrevieja, para que los de Albacete se animen, ¿Por qué se acopla esto? No lo sé. No sé por qué se acopla, pero... bueno, porque están por los dos, ¿no? Sí, mejor es que se acoplan los dos. Dime, Pilar. Que Rodrigo Rubio fue un superviviente con idas y venidas y llegó a conseguir todos sus logros porque tenía una fuerza tremenda dentro de él. En otro caso, otro señor quizá no lo hubiera conseguido, pero él dijo a por todas y lo consiguió.
una persona con mucha capacidad, con mucha fuerza y digno de admirar. Sí, sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pilar. De hecho, yo, con Rodrigo hablé mucho, tengo muchas cartas de él, que las guardo como oro en paño. No sé si algún día, yo creo que habría dos cosas que hacer, aparte de posible reeditar algún otro libro y tal, que podríamos chocar con los derechos de autor que puedan tener las editoriales, pero en fin, se podría hacer. Pero yo creo que una de las cosas que se podría hacer es publicar, recopilar todos sus artículos periodísticos, que escribía muy bien en prensa, y si la viuda y los hijos lo consideran oportuno, intentar publicar un epistolario, porque él tiene cartas con escritores muy importantes que yo creo que podría merecer la pena que vieran la luz. Y te puedo decir que a veces cuando en verano, sobre todo porque yo terminaba el trabajo en el instituto y eso, y me iba a verlo allí a su chalet de Moratalaz, de Miraflores de la Sierra, pues hablábamos y él me decía, dice, mira, ha habido momentos, no sé si esto debería decirlo, dice, pero ha habido momentos que he tenido la tentación de quitarme la vida. Dice, porque los dolores son muchos, son muy grandes. Dice, me cuesta mucho trabajo levantarme, pero hago todo lo posible por seguir adelante. Y él todos los días, como ha dicho ahí, escribe ya unos folios. Él tiene muchos manuscritos inéditos, que las mujeres los tienen. No sé si alguno los habrá traído aquí al Instituto de Estudios Albacetenses, no lo he comprobado, pero tenía muchísimos manuscritos de obras que él hubiera querido publicar. Y si hubiera vivido más años, pues aunque hubiera sido de manera de decir, aunque le cueste el dinero publicarlas por darlas a conocer, seguro que lo hubiera hecho. Era un hombre con un tesón muy fuerte y con mucha ilusión de trabajar y sí, a nosotros, creo que a todos nosotros y especialmente a mí, pues nos ha dado muchas lecciones de vida. Seguro. Entonces yo pienso que merece un homenaje más fuerte y que en esa línea debemos trabajar. Sí, allí en Torrevieja sabes tú que estuvo, porque yo intentaba siempre llevarlo a donde estaba trabajando, lo llevé al AMA de Murcia a que diera unas charlas a los chavales del instituto y quedaron encantados. En Torrevieja, cuando yo vivía allí en el edificio de Iberdrola, pues lo llevé a mi casa, fueron él y su mujer, y lo llevé al Instituto de Torrevieja. Precisamente los críos leyeron La Feria, y comentaron con él, debatieron con él, y él siempre, a pesar de sus limitaciones, cuando yo le decía, Rodrigo, vamos a hacer esto, se brindaba, y aquí Albacete estaba siempre deseando venir, y a Torrevieja le encantaba ir allí. Algunos años alquiló un apartamento en la Playa del Cura. O sea que todo lo que él pudiera hacer por la literatura y por darse a conocer él y su obra, lo hacía. Y sí, bueno, aquí ya la semilla se está sembrando, ya hemos hecho un primer congreso internacional, espero que no sea el último, y que esto se vaya pues cultivando y sacándole frutos, ¿sí? Encantado de la vida. Y conmigo podéis contar siempre que queráis, siempre que queráis, tanto para Rodrigo como para lo que sea, pues aquí tenéis un albaceteño más, que viene encantado. Aprovecho para ver a mis padres, a mi tía Francisca, que está por allí, que ahora cuando me vea me dirá, hola nene, que tiene 96 años y ha venido a verme, o sea que, hola tía, ahora te daré un par de besos como te mereces. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Pero has comentado que eso se nos ha de para leer, y no solo para leer, sino para escribir. Porque, por ejemplo, Miguel de Unamuno leía y escribía en la cama. Cuando no podía, por los fuertes dolores de espalda que tenía, se tumbaba en la cama y allí escribía. Y él leía varios libros a la vez. Y cuando se cansaba de uno, lo dejaba y cogía otro. Iba cambiando. O sea que, efectivamente, eso lo ha hecho mucha gente. Lo hemos hecho. No quisiera terminar esta conferencia sin agradecer a la Junta Directiva y a todos los que hacen posible que ALUES se pueda celebrar.
Gracias. Tampoco sin recordarles que la semana que viene tendremos en este mismo salón una reunión para exponer la conferencia La reunión de los llanos, epílogo de la Segunda República, a cargo de nuestro amigo Deogracias Carrión. Y ahora sí, Carmen, por favor, hagamos entrega del árbol de Aluex a nuestro querido conferenciante.